Hare Krishna, soy Chitrak Das, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, quiero agradecer también a las instituciones y a las personas que están formando parte del mismo. La propuesta que tenemos para hoy es, de alguna manera, analizar el Bhagavad Gita. Específicamente, lo que queremos de alguna manera evaluar es la importancia que el Bhagavad Gita tiene en la actualidad y específicamente la importancia que el Bhagavad Gita tiene en situaciones como estas, que son específicamente hablando situaciones de crisis. Hablar del Bhagavad Gita requiere de cierto preámbulo, es decir, muchas personas y muchas de las instituciones que forman parte de este evento tienen una aproximación básica o un estudio profundizado de dicho texto, un estudio profundo, perdón, de dicho texto, y aún así creo que es válido o necesario efectuar una introducción. La civilización de India, desde hace miles y miles de años, ha desarrollado una cultura sumamente rica en diversos aspectos, y entre ellos en el ámbito de la literatura, de la religión, de la filosofía, del yoga y de tantas cuestiones más. En India se han desarrollado diferentes escuelas centradas en el estudio, en el análisis de un conjunto de textos que en sánscrito se denominan Veda. La palabra Veda es bastante polisémica, pero puede ser traducida en una de sus acepciones como conocimiento. Por eso es que nos encontramos dentro de la antiquísima civilización de India, con tradiciones orales y luego con la puesta por escrito del Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, los Vedangas, los Upavedas, los Brahmanas, los Upanishads, el Ramayana y también el Mahabharata, como así también todo un conjunto mucho más amplio de textos. El Bhagavad Gita es, específicamente hablando, uno de los grandes clásicos de la literatura, de la filosofía y podríamos decir, en sentido amplio, de la religión de India. El Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata. El Mahabharata es una de las obras más extensas del mundo, aproximadamente compuesto por 100.000 shlokas sánscritos, aunque diferentes versiones pueden variar en cuanto a su extensión. Bien, el Bhagavad Gita técnicamente es una parte del Mahabharata. El Bhagavad Gita es un clásico en sentido filosófico y religioso de India, y el Bhagavad Gita fue compuesto en lengua sánscrita. Técnicamente hablando, el Bhagavad Gita está dividido en 18 capítulos, integrados aproximadamente por 700 shlokas, 700 textos, y en estos 18 capítulos, con sus aproximadamente 700 textos, nos encontramos con el análisis desde diferentes perspectivas de 5 categorías filosóficas fundamentales. Nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fundada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se basa en el estudio y en la práctica del Bhagavad Gita tal como es. Y este texto es una obra que de alguna manera fue producida, fue expuesta, fue hablada o dialogada en una situación de crisis, solo que hace miles y miles de años atrás. En India se produjo hace mucho tiempo una contienda armada, conocida como la batalla de Kurukshetra. En esta batalla nos encontramos con dos junto a sus generales y todas sus tropas. El lado de los Pándavas, liderado por Yudhishthir, y sus hermanos como Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev y todas sus tropas también. Y decimos que el Bhagavad Gita es un texto que se desarrolla en un contexto de crisis, dado que en el Bhagavad Gita nos encontramos con 3 estructuras de diálogo. En primer lugar, un rey ciego, Dhritarashtra,
se dirige a su secretario personal, Sanjaya, preguntando acerca de las actividades de sus hijos y sus sobrinos en el campo de batalla de Kurukshetra. Sanjaya remite a un segundo diálogo, el que se da entre Duryodhan, hijo del rey ciego, y su maestro de armas, Drona, también conocido como Dronacharya, y también Sanjaya remite a un tercer diálogo que nos encontramos dentro del Gita, que es el diálogo central, el diálogo entre un miembro de la nobleza llamado Arjuna y Krishna, su amigo personal y también su primo. Decimos que el Bhagavad Gita es una obra expuesta ante una situación límite, dado que Arjuna se encuentra en una guerra. Y uno podría decir, pero para un guerrero, para un noble como él, ¿qué problema hay en combatir? Ahora, el punto es que la batalla en la que se encontraba Arjuna no era una guerra ordinaria, sino que Arjuna tenía que combatir contra sus propios amigos, sus propios familiares y hasta diríamos también con su propio maestro. Es decir, cuando comienza el Bhagavad Gita podemos observar a los ejércitos de alguna manera formados en diferentes falanges dentro del campo de batalla. Nos encontramos con las actividades, con los nombres de diferentes guerreros que poseen distintas habilidades. Nos encontramos con Bhishmadev sonando su caracola como el rugido de un león. Uno puede visualizar al leer el capítulo 1 del Gita a todas las bandas musicales, a todos los sonidos de las caracolas, todos los instrumentos de percusión, instrumentos de viento que hacían vibrar la atmósfera antes del combate. Nos encontramos con un Arjuna que le pide a su amigo y primo Krishna que ponga su carro de combate, su cuadriga, en medio de ambos ejércitos para ver a quienes habían venido con el deseo de combatir. Y acá específicamente es donde de alguna manera se pronuncia, se manifiesta más claramente la crisis, la situación límite que tiene que afrontar Arjuna. Porque cuando Krishna, que es el áuriga de Arjuna, pone el carro de combate en medio de ambos ejércitos y cuando Arjuna puede ver a todos los guerreros reunidos con deseos de pelear, Arjuna comienza a experimentar una profunda angustia. El estado de perturbación mental de Arjuna se hace visible a través de diferentes síntomas corporales, como el hecho de que se ericen los vellos de su cuerpo, el hecho de que se cierre la garganta, el hecho de que se deslice su arco de las manos, el hecho de manifestar diferentes símbolos o diferentes signos de angustia ante un evento tan límite, ante una situación de crisis tan grande como tener que combatir y tener que combatir contra familiares. Y nos encontramos con un Arjuna, en el capítulo 1, que le da a Krishna diferentes argumentos védicos, argumentos filosóficos, argumentos familiares, argumentos sociales, argumentos morales por los cuales no combatir. Porque Arjuna ve que la batalla de alguna manera no va a ser algo positivo, ni para él ni para nadie. En el capítulo número 2 del Bhagavad Gita, Arjuna sigue sin deseos de combatir, sigue sumido en su situación límite, en su momento crítico. Pero acá nos encontramos con uno de los primeros elementos válidos al efectuar una lectura del Bhagavad Gita que sea vigente en momentos de crisis. Porque si bien Arjuna se encuentra angustiado, si bien Arjuna se encuentra confundido, si bien él quiere evitar su deber como guerrero, aún así, ante toda esta situación tan compleja, en sentido moral, en sentido psicológico, en sentido emocional y espiritual, Arjuna tiene la inteligencia para saber pedir ayuda. Y esto habla mucho de nuestra actitud en momentos de crisis. En un momento de crisis, el hecho de ensimismarnos, en un momento de crisis, el hecho de aislarnos, en un momento de crisis, esa actitud por la cual uno se repliega sobre sí mismo, para ciertas estructuras de carácter en algunos individuos no es lo mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno se queda sumido en la crisis. Uno ve la crisis más oscura de lo que realmente es. Uno no encuentra por uno mismo las herramientas para poder superar ese momento de crisis. Y ya en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita encontramos un elemento valioso en función de la lectura que hoy
queremos efectuar, y es que Arjuna, a pesar de todos sus problemas, a pesar de todo su dolor, a pesar de toda su angustia, él aceptó a Krishna como su maestro espiritual. Y esto para nosotros es un punto muy significativo. Ante situaciones límite, ante situaciones que nos ponen frente a cierta impotencia, ante situaciones que por nosotros mismos no podemos resolver, una actitud sabia, una actitud inteligente es saber pedir ayuda a alguien que realmente sea de confianza. Entonces, Arjuna depositó toda su confianza en Krishna como maestro. Ahora bien, Krishna no es un simple personaje literario, Krishna no es un simple personaje histórico, Krishna no es un simple semidios, Krishna tampoco es una manifestación material de alguna fuerza impersonal, sino que en función de las propias doctrinas contenidas en el Gita, Krishna es el origen de todo. Krishna es la causa de todas las causas. De él es que provienen los mundos materiales y espirituales, tal como se afirma en el capítulo 10, texto 8 del Bhagavad Gita, tal como es traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Entonces, ante toda su angustia, ante toda su confusión, ante toda su impotencia, Arjuna en un momento de crisis confía. Arjuna confía en Krishna. Arjuna confía en las enseñanzas de Krishna. Arjuna considera que Krishna puede ayudarlo a salir de ese estado de perplejidad. Y ese punto es muy importante en función de la lectura que hoy queremos efectuar, dado que nuestro análisis se centra en la vigencia de las enseñanzas del Bhagavad Gita en, específicamente hablando, estas situaciones límite o momentos de crisis. De alguna manera, el primer punto relevante ante una situación como esta es la posibilidad de que uno tome contacto con un maestro espiritual, tal como lo hizo Arjuna. ¿Por qué? Porque un maestro espiritual puede ayudarnos a trascender las situaciones límite. Arjuna tuvo una crisis hace más de 5.000 años en el contexto de la antigua civilización védica. Pero nosotros también tenemos nuestras propias dificultades, nuestros propios desafíos y también nuestras propias crisis. Es decir, como seres humanos nos encontramos ante un límite, ante ciertas situaciones que por nuestra propia fuerza no podemos afrontar. Y al igual que Arjuna, un elemento importante en el capítulo 2 del Bhagavad Gita es que descubramos la importancia de poder acercarnos a un maestro espiritual que de alguna manera nos dé una visión más amplia de la realidad para poder superar esos momentos de crisis. Entonces, una vez que Arjuna acepta a Krishna, la suprema personalidad de Dios, el origen de todo y la causa de todas las causas, aquel de quien emanan los mundos materiales y espirituales como su propio maestro, entonces Krishna ante Arjuna expone un segundo elemento muy importante que le da vigencia a este texto clásico, filosófico y religioso de India que es el Bhagavad Gita en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque Krishna expone el concepto de identidad. Observemos que la pregunta acerca de quiénes somos es un principio básico tanto de la filosofía occidental como de la oriental. Como ustedes saben, el primer período de la filosofía occidental es el período presocrático, en el cual filósofos como Tales, Parménides, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito y tantos otros intentaban dar una explicación racional al fundamento del cosmos mismo. Ellos querían encontrar ese punto originario, esa causa sin causa de la cual todo procede, la cual se encuentra en todo y a la que todo retorna. Pero a partir de Sócrates nos encontramos un giro en la filosofía occidental, en el sentido que Sócrates va a plantear esta máxima tan importante que toma del oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo. Entonces, luego de aceptar un maestro espiritual, el segundo elemento que le da vigencia al Bhagavad Gita en la actualidad es poder resolver esta pregunta que es
fundamental en la filosofía de Oriente y Occidente, que es la pregunta por la identidad e intentar responder a el problema ¿quiénes somos? Entonces, en este contexto del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que ni tú ni todos estos reyes que están en el campo de batalla, no ha habido nunca un momento en que no hayan existido y no habrá ningún momento en el que dejen de existir. Esto es un preludio para que en el capítulo 2, texto 13, Krishna le diga a Arjuna, así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, al momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo y la persona sensata no se confunde por este cambio. Es decir, luego de que Arjuna acepta a Krishna como maestro, la primera enseñanza que Krishna le da a su primo, amigo y guerrero que es Arjuna, es la enseñanza central, fundamental y base de toda comprensión filosófica, que es el intento de responder a la pregunta ¿quiénes somos? Ante esa pregunta encontramos la vigencia del Bhagavad Gita en la actualidad, en el sentido de que, antropológicamente hablando, Krishna expone un dualismo ante Arjuna. Porque cuando queremos comprender nuestra identidad desde el punto de vista filosófico, en el contexto de la filosofía antigua occidental y en el contexto de la filosofía del Bhagavad Gita, nuestra identidad no va a estar determinada por lo transitorio. Nuestra identidad no va a estar determinada por lo cambiante, ni por aquello que está sometido al devenir, al cambio y a la temporalidad, sino que la identidad pasa por lo inmutable, la identidad pasa por lo eterno y por aquello que es un principio de continuidad frente a todos los cambios fenoménicos que experimenta el ser humano. Lo que Krishna está diciendo es que si nos preguntamos quiénes somos, no somos constantemente ni continuamente este cuerpo. Este cuerpo es material, este cuerpo está atravesado por cambios como el nacimiento, la niñez, la juventud, la vejez y finalmente la muerte, pero hay un principio constante e inmutable que no padece los cambios que sí sufre el cuerpo. Y ese principio es nuestra esencia, ese principio es nuestro yo, ese principio es el alma espiritual. Entonces, comprender que el cuerpo es temporal y que el alma es eterna es un aspecto importante de la vigencia del Bhagavad Gita en tiempos de supuesta normalidad y también en tiempos de supuesta crisis. ¿Por qué? Porque nos permite resolver la pregunta ¿quiénes somos? Y una vez que resolvemos la pregunta ¿quiénes somos?, esto no queda en un plano meramente conceptual o teórico, sino que tiene fuertes influencias en el ámbito de la práctica. ¿Por qué? Porque despejar la pregunta ¿quiénes somos? Es la base también para plantearnos qué sentido tiene la existencia. Un tercer elemento importante en el tipo de lectura que hoy queremos efectuar para analizar la vigencia del Bhagavad Gita en la actualidad y específicamente en contextos de crisis es que ante una situación límite no alcanza con una mirada de nosotros y con una mirada de la realidad centrada en el sentido común. Como ustedes saben, nuestra mentalidad está atravesada por un proceso histórico de configuración y hoy en día, como formamos parte de una sociedad de consumo, mucha gente define su ser por el tener. Es decir, como afirman muchos filósofos y psicólogos occidentales, hoy podemos decir que, haciendo referencia a un autor alemán como Erich Fromm, estamos sumidos en una modalidad existencial del tener. Es decir, nosotros construimos una imagen de nosotros mismos a partir de aquello que poseemos y que poseemos en sentido material. Por eso es que ese tipo de mirada material de la realidad no nos va a poder ayudar realmente en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis tenemos que trascender ese sentido común. En un momento de crisis tenemos que desarrollar una mirada más amplia de la realidad. Y ese es un tercer aporte que el Bhagavad Gita, tal como es, establece para la actualidad, en el sentido de que no solamente nos enseña la importancia de buscar un maestro espiritual genuino, comprender nuestra identidad más allá del cuerpo como almas espirituales, sino que también tenemos que abrirnos a una dimensión trascendente de la existencia,
ampliar nuestros horizontes, entender que el consumo no lo es todo, entender que el cuerpo no lo es todo, entender que en nosotros hay un alma, que somos esa alma y que esa alma requiere de perfeccionarse en el máximo sentido espiritual de la palabra. Y por eso es que en los tiempos actuales encontramos en el Bhagavad Gita elementos muy importantes, dado que no solamente encontramos la función de descubrir nuestra identidad, sino también, como dijimos previamente, a partir de esta base filosófica, también de alguna manera descubrir cuál es el sentido para la existencia. Y ese sentido de la existencia tiene que ver con desarrollar nuestro máximo potencial, es decir, lograr la autorrealización, perfeccionar nuestro ser. Y para no quedarnos únicamente en una concepción teórica acerca de la identidad y de la perfección, en los tiempos actuales, y sobre todo en momentos de crisis, el Bhagavad Gita nos da la posibilidad de lograr esa perfección a través de la descripción y análisis de diferentes procesos de yoga. Es decir, la palabra yoga es un término polisémico, tiene muchos significados. Uno de los mismos puede significar o querer decir unión, conexión. Mi maestro espiritual dice también religar. El yoga es, de alguna manera, ese karma, esa actividad que nos permite conectarnos con la trascendencia. En ese sentido, en el Bhagavad Gita, para no quedarnos con una visión teórica de nuestra identidad, para no quedarnos con una visión teórica sobre el sentido de la vida, el Bhagavad Gita nos da un conjunto de conocimientos sobre la manera práctica y específica por la cual se puede alcanzar la autorrealización, y en dicho texto se describen diferentes procesos de yoga. En el capítulo 1 y en parte del capítulo 2, Krishna está exponiendo ante Arjuna el proceso de Karma Kanda. Es decir, en la antigua civilización de India, la sociedad estaba dividida en distintos estamentos y de cada uno de los grupos sociales se esperaba un tipo específico de swadharma o deber prescrito. Es decir, había ciertos deberes o ciertas ocupaciones necesarias para los trabajadores manuales, para los agricultores, para los ganaderos, comerciantes, para los militares, políticos y gobernantes, para los intelectuales, profesores y sacerdotes. Entonces, el punto es que el Karma Kanda implica cumplir con nuestros deberes de Varna y Ashram. El Karma Kanda implica respetar las diferentes tradiciones familiares. Y básicamente el Karma Kanda también le da un valor muy importante al yagya, a la práctica del sacrificio. Como se expone en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, de la cooperación entre hombres y semidioses a partir del sacrificio, es que la humanidad puede lograr una vida confortable y también alcanzar gradualmente la perfección. También en el Bhagavad Gita se expone el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Específicamente en el capítulo número 2, Krishna expone analíticamente la diferencia entre el cuerpo, que es material, que es cambiante, que ha nacido y que va a morir, y el alma, que es espiritual, que es divina, que es eterna, que el fuego no puede quemarla, que el agua no puede humedecerla, que el viento no puede marchitarla y ningún tipo de arma puede destruirla. Para usar una analogía en este yoga del conocimiento, Krishna dice que el alma se sirve del cuerpo tal como una persona que se sirve de cierta vestimenta. Una vez que esa vestimenta ha perdido toda su funcionalidad, el usuario la abandona para utilizar otra. Similarmente, el alma está dentro del cuerpo, el alma no es el cuerpo es materia, el alma es espíritu, y cuando llega el momento en que este cuerpo no puede cumplir con sus funciones, el alma lo abandona para transmigrar o reencarnar hacia otro cuerpo. Sintéticamente, ese es uno de los puntos fundamentales en ese tipo de yoga llamado Jnana Yoga. Entonces, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita nos encontramos con el Dhyana Yoga o el yoga místico. Krishna expone un proceso yógico ante Arjuna que es muy similar al que conocemos por los Yoga Sutras de Patanjali.
Es decir, ese dhyana yoga incluye ciertas asanas, ciertas posturas físicas, cierto pranayama, técnicas de respiración. ¿Para qué? Para lograr el control de los sentidos, para lograr el control de la mente y poder lograr cada vez más estados de meditación hasta llegar a un nivel muy intenso de meditación denominado trance o samadhi, donde uno se absorbe 100% en el absoluto. Pero además del Karma Kanda, además del Jnana Yoga, además del Dhyana Yoga, en el Bhagavad Gita reiteradamente Krishna expone y analiza en distintos capítulos de la obra el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga está sumamente relacionado con los demás procesos yógicos. El Bhakti Yoga implica un estado de conciencia y un conjunto de actividades. El Bhakti Yoga implica una práctica o un proceso espiritual en el cual uno utiliza su cuerpo, su mente y sus palabras en ciertos principios regulativos que de alguna manera nos preparan para elevar nuestra conciencia, con procesos como oír, cantar y recordar acerca de nuestra identidad y específicamente de la relación eterna que el alma individual tiene con Krishna. El proceso de Bhakti Yoga implica una actividad consciente, inteligente y dirigida del cuerpo, la mente y las palabras al absorbernos en procesos que nos permiten establecer un contacto constante con la divinidad, con el absoluto, con la suprema personalidad de Dios, es decir, en términos del Gita, con Krishna mismo. En el Bhakti Yoga es fundamental el cultivo del conocimiento filosófico para entender quiénes somos, para entender qué es la realidad, para entender quién es el Supremo y qué relación nos une a él. Pero el Bhakti Yoga, si bien es un proceso que se apoya en textos como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita y tantas otras obras trascendentales más, tanto en lengua sánscrita como en lengua bengalí, no es un proceso puramente intelectual. El Bhakti Yoga requiere un conocimiento filosófico para que distingamos lo eterno de lo temporal, para que distingamos al ser individual del ser supremo y para que podamos restablecer nuestra conexión eterna con Krishna mismo. Pero además de esta carga intelectual, además de esta carga filosófica necesaria y fundamental para un avance progresivo en el proceso de conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga requiere de la actividad devocional. El Bhakti Yoga requiere de actos que nos conecten mediante nuestras acciones del cuerpo, la mente y las palabras con Krishna mismo. Como decíamos previamente, hay 9 procesos fundamentales del Bhakti Yoga, de los cuales 3 son centrales. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, ¿sí? Escuchar acerca de tópicos trascendentales que tienen que ver con Krishna y sus cualidades, su nombre, forma, cualidades y pasatiempo, poder cantar, poder recitar y también poder meditar en todos estos tópicos, poder recordarlos, siempre desarrollar una conciencia que esté en contacto con la trascendencia de manera permanente. Así que en estos tiempos actuales, el Bhagavad Gita es un texto muy, muy relevante, no solamente por la importancia que ocupa dentro del conjunto de obras sánscritas de la India, sino porque las instrucciones que Krishna dio ante Arjuna hace más de 5.000 años en la batalla de Kurukshetra siguen siendo válidas en el día de hoy. Es decir, en momentos límite, en situaciones complejas, es importante poder de alguna manera buscar un maestro espiritual que nos permita navegar correctamente dentro de este océano de complejidades que tiene la existencia material. Es fundamental poder distinguir dentro del concepto de identidad qué es el cuerpo y qué es el alma. Es importantísimo trascender la mirada del sentido común, la mentalidad consumista, los estereotipos que causan tantos problemas dentro de la sociedad, que causan tanta discriminación, que de alguna manera separan y que de alguna manera no nos permiten ser conscientes de que formamos parte de una unidad superior. Es importantísimo en esta lectura entender el valor
de descubrir un sentido profundo y espiritual para la vida humana que nos permita desarrollar nuestras máximas potencialidades, que nos permita desarrollar nuestra esencia que es espiritual y así lograr la autorrealización. Es fundamental también, a partir de este tipo de lectura particular que queremos hacer del Bhagavad Gita, reconocer la importancia y el valor que el yoga tiene en los momentos de supuesta normalidad, pero también en los momentos de supuesta crisis. Es importante comprender las similitudes y diferencias que hay entre el Karma Kanda, el Jnana Yoga, el Dhyana Yoga y el Bhakti Yoga, y específicamente este Bhagavad Gita, tal como es, traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, nos permite profundizar en la práctica del Bhakti Yoga, el cual tiene como grandes pilares el conocimiento filosófico y la devoción a el aspecto personal de la divinidad, que es Krishna mismo. Entonces, como dijimos previamente, el Bhagavad Gita es un clásico de la filosofía y de la religión de India. Dentro de la lengua sánscrita es uno de los textos que más ha trascendido, no solamente en el mundo oriental, sino en el mundo occidental. Tanto es así que el Bhagavad Gita presenta en la actualidad todo un conjunto de traducciones muy interesantes. El Bhagavad Gita ha trascendido su propio tiempo y espacio porque no solamente es fundamental dentro de la milenaria cultura de India, sino que también es un texto que en algunos contextos académicos ocupa un lugar importante en los estudios, es un texto que tiene la capacidad de orientar a partir de sus ideas filosóficas y sus prácticas espirituales a nosotros como seres humanos que no nos conformamos con una visión material de la realidad, que no nos conformamos con los estereotipos, que no nos conformamos con el consumismo, sino que estamos en la búsqueda de un sentido mucho más profundo de la existencia. Y así como Arjuna, al aceptar a Krishna como maestro en la batalla de Kurukshetra, lo cual para él fue una situación límite, a partir de esa actitud que asume Arjuna, también nosotros, partiendo de las enseñanzas que da en el Bhagavad Gita tal como es, encontramos elementos reales, elementos filosóficos y elementos prácticos para poder también superar nuestras situaciones límite. Quiero decir con esto que diferentes personas en distintas medidas se encuentran con desafíos, con realidades complejas, con realidades que son difíciles de afrontar. Y para una lectura material de dichas situaciones, eso puede ser realmente un problema, puede ser realmente un límite, puede ser una causa de angustia, de perplejidad, de dolor. Sin embargo, desde la mirada trascendental que encontramos en el Bhagavad Gita, las situaciones límite y los momentos de crisis son, en verdad y de hecho, posibilidades para superarnos, son posibilidades para progresar, son posibilidades para actualizar todas nuestras potencias. Es decir, las situaciones límites son el contexto necesario para progresar en todo sentido. Las situaciones límite, si se viven filosófica y conscientemente, tal como lo plantea el Bhagavad Gita, es el contexto que nos permite desarrollar una mayor sabiduría, una mayor serenidad, una mayor comprensión de quiénes somos, es decir, que no somos estos cuerpos materiales, que somos almas espirituales. Las situaciones límite nos pueden permitir comprender que toda esta realidad tiene una causa, y tal como expone el Bhagavad Gita, el origen de los mundos materiales y espirituales, aquel de quien todo ha emanado, es Krishna mismo, el Brahman supremo y la suprema personalidad de Dios. En estas situaciones de supuesta normalidad o de supuesta crisis, también en el Bhagavad Gita nos encontramos con una relevancia, con una vigencia fundamental, porque no solo comprendemos quiénes somos y quién es Krishna, sino que también a través de los diferentes procesos yógicos y específicamente a través del Bhakti Yoga, nos encontramos con los medios para restablecer nuestra relación eterna y originaria con Krishna. Entonces, el punto es que el Bhagavad Gita no nos ofrece solamente un gran caudal teórico de conocimiento filosófico,
sino que en el Bhagavad Gita encontramos, a través de las prácticas yógicas que el mismo texto propone, la posibilidad de comprender por la práctica dicha filosofía. Es decir, en el capítulo 9 del Bhagavad Gita hay un shloka que dice: este conocimiento es el más secreto de todos los secretos, el rey de todo conocimiento y de toda educación, porque nos brinda una percepción directa del ser y se practica con alegría. Entonces, en estos momentos difíciles para la humanidad, el Bhagavad Gita trae un mensaje superador. El Bhagavad Gita nos transmite una sabiduría milenaria de la antigua civilización védica, porque en el Bhagavad Gita nos encontramos con las enseñanzas que nos da el propio Krishna. Y en ese sentido, en el Bhagavad Gita encontramos, a través de los diferentes procesos yógicos que en él se describen, y específicamente en el Bhakti Yoga, la posibilidad de lograr una experiencia directa del ser. Es decir, muchos filósofos occidentales han pensado teóricamente al alma como un principio de vida y movimiento del cuerpo, o al alma como forma del cuerpo. Algunos filósofos han pensado al alma como algo que no se puede conocer, pero que es necesario concebir en sentido teórico. Pero también dentro de la filosofía occidental, el propio Kant, un autor fundamental de la Ilustración, ha visto cómo la razón pura teórica cae en paralogismos. ¿Por qué? Porque lo mismo que la razón puede demostrar, la razón lo puede negar. Y esa racionalidad abstracta, esa racionalidad alejada de la vida, dentro de la propia cultura occidental, ha dado lugar al surgimiento del nihilismo. Entonces, dentro del Bhagavad Gita encontramos, dado que es un texto que tiene una vigencia fundamental en nuestra época, la posibilidad de superar ese nihilismo filosófico que en el siglo XIX, de alguna manera, algunos autores de la filosofía occidental han presentado como única opción al momento de pensarnos a nosotros mismos y a la realidad. ¿Por qué? Porque en el Bhagavad Gita no solamente se habla de nuestra identidad como almas espirituales. En el Bhagavad Gita no solo se habla del absoluto, cuyo aspecto personal es Krishna mismo, sino que el Bhagavad Gita nos permite trascender una comprensión puramente teórica, puramente racional de nosotros mismos, de Krishna y de la relación que nos une a Krishna. Porque a través del Bhakti Yoga tenemos la posibilidad de tener una experiencia directa de nuestro ser espiritual, de Krishna mismo y de la relación que nos une a Krishna. Y esa experiencia directa pasa por la práctica, con el cuerpo, la mente y las palabras, con conocimiento y con devoción de los 9 procesos del servicio devocional. Y dentro de esos 9 procesos hay uno que podríamos decir es el que más vigencia tiene en los tiempos presentes. Dentro de estos 9 procesos del servicio devocional nos encontramos con uno muy importante, que es el proceso de Kirtanam, el proceso de cantar. Ahora bien, tenemos que esclarecer qué es aquello que debe ser cantado para trascender una visión teórica del alma, de Dios y de la relación que une al alma con Dios. Es decir, aquello que debe ser cantado y que se recomienda a lo largo de todo el Bhagavad Gita y específicamente en el capítulo 8, Alcanzando al Supremo, es el Maha Mantra Hare Krishna. Es decir, al cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nosotros podemos lograr que todos esos conceptos filosóficos que expone el Bhagavad Gita se vuelvan una realidad. Es decir, este conocimiento es el rey de toda educación porque nos da una experiencia directa del ser. Muchos filósofos han pensado, como lo hacía Platón, que somos almas, o como en la modernidad lo hacía Descartes en sus meditaciones metafísicas. Pero el punto es que al cantar Hare Krishna, uno puede experimentar por sí mismo y de manera directa su esencia espiritual. Al cantar Hare Krishna, uno puede experimentar por sí mismo la esencia espiritual de la divinidad. Uno puede experimentar a Krishna mismo. Y al cantar Hare Krishna se revive
mediante esta práctica de meditación, nuestra relación eterna con Krishna. Cuando uno canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, podemos trascender nuestras experiencias sensoriales, podemos trascender nuestras experiencias mentales, podemos trascender nuestras experiencias intelectuales y tener una visión directa de aquello que está más allá de la materia. Podemos tener una captación, una intuición metafísica de nuestro ser y del ser del absoluto. Es decir, al cantar Hare Krishna, siguiendo el proceso del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual idóneo, es que podemos descubrir por la práctica como una realización interna, mediante la captación de un estado intuitivo, quiénes somos, quién es Krishna, y así revivir nuestra relación con Krishna, lo cual es la meta de este proceso del Bhakti Yoga que se recomienda en el Bhagavad Gita. Entonces, el Bhagavad Gita, como texto clásico de la filosofía y de la religión de India, no solamente fue una obra o una conversación fundamental para iluminar y llenar de sabiduría a Arjuna, sino que en la actualidad el Bhagavad Gita es muy valioso para todos aquellos de nosotros que no nos conformamos con las apariencias, que no nos conformamos con el consumismo, que no nos conformamos con la discriminación, que no nos conformamos con los estereotipos centrados en designaciones materiales, que comprendemos que más allá del cuerpo o dentro del cuerpo hay un alma, que esa alma tiene una relación con Dios y que esa relación puede ser revivida de un modo práctico y de un modo sublime. Entonces, al practicar Bhakti Yoga, tal como expone Krishna en el Bhagavad Gita, podemos despertar nuestra naturaleza espiritual, podemos despertar todo lo mejor que hay en nuestro ser, podemos elevarnos al plano del conocimiento trascendental y al plano de un amor, pero no de un amor condicionado, no de un amor condicionante, no de un amor limitante, sino a un estado de amor puro por la divinidad en su aspecto personal que es Krishna mismo. Y de este modo podemos alcanzar el máximo nivel de conocimiento, eternidad y bienaventuranza. Esto es todo. Muchas gracias. Hare Krishna. ¿Qué es el yoga? Yoga es espiritualidad, equilibrio, paz y salud física y mental. Y mirarte a vos mismo. Y a partir de ahí, poder mirar al otro. Te invito entonces al Día Internacional del Yoga del 13 al 21 de junio con el lema Yoga en Casa. El día 21 de junio es el Día Internacional del Yoga, pero nosotros nos vamos a estar festejando desde el día 13. Así que vamos a tener actividades, charlas, entrevistas. Todo lo que quieran saber está en diadelyoga.com.ar.
lo vamos a festejar meditando. Gracias. Namaste, soy Daisy May Quinn y desde Rishikesh, capital internacional del yoga, queremos invitarlos, esta vez desde casa, a sumarse a la celebración del Día Internacional del Yoga organizado por la Embajada de la India, del día 13 al día 21 de junio en www.diadelyoga.com.ar. El yoga es una disciplina ancestral, milenaria, que conecta la mente con el cuerpo y con las emociones. Y puede practicarse en cualquier momento del día y también en cualquier lugar. Los esperamos. www.diadelyoga.com.ar. ¿Qué es el yoga? Yoga es espiritualidad, equilibrio, paz y salud física y mental. Y mirarte a vos mismo. Y a partir de ahí, poder mirar al otro. Te invito entonces al Día Internacional del Yoga del 13 al 21 de junio con el lema Yoga en Casa.
El yoga es un complemento ideal para cualquier rutina deportiva y lo practicamos en todos lados. Acompáñanos practicando desde tu casa y a celebrar el Día Internacional del Yoga del 13 al 21 de junio. Muchas gracias a todos. El yoga es un complemento ideal para cualquier rutina deportiva y lo practicamos en todos lados. Acompáñanos practicando desde tu casa y a celebrar el Día Internacional del Yoga del 13 al 21 de junio. Muchas gracias a todos. ¿Qué es el yoga? Yoga es espiritualidad, equilibrio, paz y salud física y mental. Y mirarte a vos mismo. Y a partir de ahí, poder mirar al otro. Te invito entonces al Día Internacional del Yoga del 13 al 21 de junio con el lema Yoga en Casa. ¿Cómo les va? El día 21 de junio es el Día Internacional del Yoga, pero nosotros lo vamos a estar festejando desde el día 13. Así que vamos a tener actividades, charlas, entrevistas. Todo lo que quieran saber está en diadelyoga.com.ar. Lo vamos a festejar meditando. Gracias.
Namaste, soy Daisy May Queen y desde Rishikesh, capital internacional del yoga, queremos invitarlos, esta vez desde casa, a sumarse a la celebración del Día Internacional del Yoga organizado por la Embajada de la India, del día 13 al día 21 de junio en www.diadelyoga.com.ar. El yoga es una disciplina ancestral, milenaria, que conecta la mente con el cuerpo y con las emociones. Y puede practicarse en cualquier momento del día y también en cualquier lugar. Los esperamos. www.diadelyoga.com.ar